Ok, estamos aquí en otro estudio, o continuación de los estudios sobre el Espíritu Santo. Estuvimos hablando meses atrás, semanas atrás, 10 temas importantes sobre el Espíritu. Hablamos, la clase que tuvimos fue el análisis del Espíritu, que era la intuición, la comunión y la conciencia, las leyes del Espíritu, la condición normal del Espíritu, las funciones del Espíritu, un espíritu quebrantado, un espíritu que tiemble delante de su presencia, un espíritu humilde, hablando de nosotros, de nuestro espíritu, pobres en espíritu, un espíritu manso y un espíritu prudente. Estuvimos hablando todos esos temas y el que quiera pues oír las clases están en YouTube, One Way Church Miami, y ahí pueden entonces disfrutar de las clases. Hoy vamos por otra ruta, hoy vamos comenzando un nuevo aspecto sobre el Espíritu y el aspecto que vamos a estudiar a partir de hoy es la persona y la obra del Espíritu Santo. Es importante saber quién es el Espíritu y qué obra hace en nosotros. Porque como dice aquí en Gálatas capítulo 5, versículo 25, dice, pero los que son de Cristo, el 25 dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Es necesario saber que la obra del Espíritu está arraigada en nosotros porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Y hoy vamos a ver primeramente quién es este Espíritu y qué ha dicho la palabra de Dios sobre el Espíritu que mora en cada uno de aquellos que nos hemos arrepentido, que hemos sido salvos de nuestra manera vana de vivir y que ahora vivimos plenamente en el Espíritu, que es supuestamente como debemos de vivir. Como dice, si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. De la única manera que podemos andar por el Espíritu es viviendo en el Espíritu. Si no, vamos a estar fluctuando en nuestras emociones, en nuestras formas, en nuestras maneras de vivir. Pero si conocemos verdaderamente la obra del Espíritu en nosotros, vamos a tener más conocimiento, y el conocimiento no quiere decir que es lo que nos lleve, pero el conocimiento nos edifica para poder entonces nosotros conocer qué quiere Dios de nosotros y cómo es que la obra del Espíritu Santo mora en nosotros. Y lo primero que vamos a leer es las escrituras claves. Yo traje, déjame ver dónde los puse. Aquí están. Tienen que venir, el que quiera leer Hechos capítulo 1, aquí adelante para que se pueda oír en el micrófono. Juan 14, 12. Hechos 1 del 4 al 8. Juan 14, 12. Juan 16 del 5 al 15. Estas son las escrituras importantes para el comienzo de estas clases. Y el otro versículo es Primera de Corintios 2 del 9 al 16. ¿Alguien tiene la primera? 1 del 4 al 8. ¿Quién lo tiene? Ven, por favor, para que lo leas. Por favor, Karen. Del 4 al 8. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Así que la primera escritura vemos ahí como una promesa, ¿verdad? La promesa del Espíritu Santo. ¿Eso quién lo habló? ¿Quién habló eso? Jesús, no Lucas, Jesús.
Ok, ¿quién tiene Juan 16? Ajá, léelo, por favor. Sí, hay que leerlo con el micrófono para que salga grabado. Juan 14:12 dice, de cierto os digo, que el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Fíjate, aquí no está diciendo la palabra aquí que nosotros vamos a ser mayores que Jesús. Aquí lo que está diciendo la palabra es que mayores obras haremos porque va a ser en mayor cantidad, porque muchos van a recibir el Espíritu Santo y van a poder hacer la obra del Espíritu Santo. Eso es lo que quiso decir aquí la Escritura. Nosotros nunca vamos a ser mayor que Jesús, pero cuando recibimos el Espíritu Santo, muchas personas van a poder ser movidos por el poder del Espíritu Santo si verdaderamente estamos inundados de su presencia. Ok, el próximo capítulo, versículo, ¿quién lo tiene? Juan 16, de 5 al 15. Ok, yo lo busco. Sí, de 5 al 15. La obra del Espíritu Santo. Esto os le dije al principio porque yo estaba con vosotros. Pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, ¿por qué os he dicho estas cosas? Tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto creen en mí. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no la podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El que me glorificará, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os hará saber. El otro versículo de inicio de esta clase es 1 Corintios 2, del 9 al 16, yo lo voy a leer. Dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Gran promesa es esta, ¿verdad? Esto es una gran promesa. Pero Dios, esto lo habló en Isaías 64:4, Isaías 65:17. Pero lo menciona aquí Pablo, porque se sabía las escrituras, en 1 Corintios capítulo 2, versículo 9. Pero Dios nos las reveló a nosotros, ¿por quién? Por el Espíritu. Así que cosas que no se ha visto, ni se ha oído, ni ha subido a corazón de hombre, son las que ha preparado Dios para aquellos que, como dice aquí, nos las reveló a nosotros por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo más profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Así que quien nos revela la mente de Dios es el Espíritu Santo que mora en nosotros. Esa es una de las obras más preciosas que hace Dios con aquellos que hemos creído, con aquellos que nos hemos arrepentido, con aquellos que hemos recibido la promesa del Espíritu Santo, el sello de la salvación, las arras, el depósito de nuestra herencia, que es que a través del Espíritu nosotros podemos conocer las cosas de Dios. Qué cosa más maravillosa, ¿no?
Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. No, el espíritu del mundo nada que ver con nosotros, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Qué escritura más importante? Dice que no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu de Dios. ¿Pero para qué? ¿Para qué hemos recibido este espíritu? Bueno, dice, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. De la manera que nosotros sabemos lo que Dios nos ha concedido, esa es la obra del Espíritu en nosotros, es a través del Espíritu Santo. Lo cual también hablamos, dice. Entonces, todo esto que nosotros hemos recibido, entonces nosotros tenemos gran responsabilidad con lo que hemos recibido, que hay que hablarlo, dice. Lo cual también hablamos. Todo lo que hemos recibido de Dios por el Espíritu Santo, nosotros tenemos que hablarlo, como dice aquí Pablo, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, no, porque la revelación viene del Espíritu a nuestro espíritu que mora en nosotros, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. No hay mejor enseñanza que la del Espíritu, porque eso es lo que verdaderamente va a acomodar lo espiritual a lo espiritual. Perdón. Dice, pero ahora va a hablar del hombre natural. Primero habló de aquellos que hemos recibido el Espíritu. ¿Qué hace con nosotros? Nos da el conocimiento de Dios a través del Espíritu y nosotros a través de este conocimiento de lo que nos ha dado el Espíritu podemos hablar, porque si no, hermano, no pudiéramos hablar. Si no tenemos el Espíritu, nuestra boca no puede abrirse. Porque no vamos a hablar sabiduría humana, no sabiduría de Dios. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, es verdad. Y no las puede entender, porque se han de discernir solamente espiritualmente. En cambio, ahora va a hablar de nosotros, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Nadie nos puede juzgar, solamente Dios. Ese es el hombre espiritual. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros, oye, qué palabra más fortificante para nuestra alma. Saber que tenemos un espíritu que no nos enseña sabiduría de hombre ni de esta tierra, sino sabiduría de Dios para poder hablar esas maravillas que podemos hablar a través de nuestra boca, porque en realidad nuestra boca es un instrumento que usa Dios para hablar de lo que hay en el Espíritu, dado por el Espíritu, y que nosotros tenemos, después dice, la mente de Cristo. ¡Qué belleza! ¿Quién nos instruirá si no es el Espíritu de Dios? Entonces esto es un depósito de las maravillas y de la obra del Espíritu en nuestras vidas. Tenemos la mente de Cristo porque tenemos el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios todo lo escudriña y todo lo sabe. Todo lo conoce y todo nos lo hace saber. Claro, para esto tenemos que conocer la palabra, leer las Escrituras, porque en Juan 6, ...63... hay una escritura muy importante que dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Así que a través de la palabra hablada en este libro, hablada a través del Espíritu Santo, son vida para aquellos que vivimos según el Espíritu, porque la carne para nada aprovecha. Pero las palabras que Él nos ha hablado son espíritu y son vida. Son aquellas palabras que salen sazonadas con sal, que salen sazonadas para la salvación de cualquier persona, que salen sazonadas para poder ayudar a cualquier necesitado
de una palabra que venga del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una vaga influencia ni una idea mística, no lo es. Como hay muchos por ahí, desgraciadamente, muchas mentiras, muchas cosas que vemos y que ahora tenemos el internet, que salen muchas cosas y nos podemos dar cuenta que el espíritu no mora ahí porque hay un misticismo, hay una creencia de que el espíritu es algo místico, pero no, el Espíritu de Dios es Dios y ese es el que mora en nosotros. Es una persona y vamos a verlo. Esto significa que puede comunicarse y se puede hacer real en nosotros. ¿Y cómo es que se hace real en nosotros? Nosotros a veces oímos la voz del Espíritu dentro de nosotros, no audiblemente, a veces audiblemente también, porque si hay personas que la han oído como una voz, pero habla dentro de nosotros. Es una persona que nos habla, que se comunica con nosotros, que nos instruye, que nos redarguye, que nos corrige, que nos levanta, que es capaz de hacernos ver cosas que nosotros imposiblemente como humanos pudiéramos discernir. Solamente se pueden discernir a través del Espíritu que mora en nosotros. Es una persona que se manifiesta, es una persona real, es una persona que impresiona nuestra vida diaria. Yo soy impresionada muchas veces por la presencia de Dios a través de su Espíritu en mí. Es una persona que te puede tocar en lo más sensible de tu ser y tú sentir la presencia de Él muy dentro de ti. Y ahí es cuando verdaderamente tú sabes que Dios está dentro de ti a través de su Espíritu. Eso es una gran cosa, hermano. Saber que Dios mismo, a través de la tercera persona de la Trinidad, mora en nosotros. Lo podemos sentir, lo podemos palpar, podemos sentir que su presencia está con nosotros, que nos habla, que nos guía, que nos redarguye, que nos regaña, es redarguir también, que nos disciplina. Es tan importante tener la presencia de Dios como a través del Espíritu, porque es una persona. El Espíritu es una persona, no es algo místico. Es espíritu, pero es una persona. Tiene sentimiento, se congoja. Vamos a ver varias escrituras. Dice, el tercer miembro de la Trinidad es el Espíritu Santo. Como Dios el Padre y Dios el Hijo, el Espíritu Santo es eterno. Esa es una de las primeras características. Y vayamos a Hebreos capítulo 9. Como Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo es eterno. ¿Y ustedes creen que esa eternidad vive dentro de nosotros? Sí. Sí vive. Está Hebreos capítulo 9, versículo 14, dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirvas al Dios vivo? Así que es un espíritu eterno, tal como Dios Padre, tal como Dios Hijo. El Espíritu también es eterno y ese Espíritu eterno nos ha dado la eternidad a nosotros porque vive dentro de nosotros. Es omnipresente, o sea, está presente en todas partes. Salmo 139, 7, que dice, ¿a dónde miré de tu presencia y a dónde? 139, 7, a donde quiera tú estás. Salmo 139, 7, es omnipresente, está en todas partes. Está en todas partes. Nosotros no nos podemos esconder de su presencia, porque Él está en todas partes. Es omnisciente, todo lo sabe. Primera de Corintios 2:10, vayamos allá apoyándolo en escritura. Omnisciente quiere decir que todo lo conoce, que todo lo sabe.
No podemos escondernos de su presencia. Él sabe todo de nosotros. Él escudriña, dice, lo más profundo del corazón ¿de quién? De Dios. Pero también está dentro de nosotros, escudriñándonos también a nosotros. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 10. Y dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu lo escudriña aún lo más profundo de Dios. Así que Él lo sabe todo, Él lo conoce todo. Dice, es omnipotente, todo lo puede. Lucas 1:35. Todo lo puede, Dios todopoderoso. Dios es todopoderoso. Lucas 1:35. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Qué lindo. Wow. Todo lo puede. ¿Por qué? Porque pudo engendrar a María con Jesús. Fue el Espíritu Santo que todo lo puede. Engendró a María. Nos muestra atributos de personalidad. Tiene intelecto, tiene voluntad y sensibilidad. Así que tiene atributos de la personalidad como nosotros. Tiene intelecto, tiene voluntad y tiene sensibilidad. Nosotros tenemos voluntad, nosotros tenemos sensibilidad y nosotros tenemos intelecto. Al igual el Espíritu Santo que mora en nosotros porque es una persona. Ahora vamos a ver la escritura. Atributos de personalidad, intelecto. Romanos 8:27. Se lo saben, ¿verdad? Porque todas las cosas le ayudan a bien. Ese es 28, sí, ¿verdad? Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Así que vuelvo a repetir. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Wow, poderoso versículo. Qué lindo es saber que el Espíritu intercede por nosotros. Dice con gemidos indecibles, porque a veces gemimos en la presencia del Señor y ni tan siquiera a veces abrimos la boca para gemir, pero conoce el Señor nuestro gemido a través del Espíritu Santo que mora en nosotros y se lo lleva como ofrenda a Jesús delante del trono de la gracia de Dios. El versículo 8, 16 dice el pastor que lo lea. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Tú sabes cuando eres o no eres hijo de Dios. Cuando tienes una comunión con Dios, el Espíritu te testifica de que tú eres hija o hijo de Dios. Tienes sensibilidad. Vayamos a Efesios capítulo 4. Me perdí. Efesios capítulo 4, versículo 30. Dice, entonces tiene sensibilidad. Mira lo que pasa con el espíritu cuando hacemos algo indebido. Y ese espíritu que mora dentro de nosotros, algo acontece con él. Dice, wow, qué tristeza nos tiene que dar cuando nosotros sabemos que hemos contristado al Espíritu Santo que mora en nosotros porque es santo. Fíjate, Espíritu Santo. Él no comulga con nuestra inmundicia, ni con nuestros malos pensamientos, porque dice que Él lo conoce todo, lo oye todo y lo ve todo. Y mira lo que pasa cuando estamos en estas situaciones que son desagradables. Hermano, olvídese de quién lo ve, de carne y hueso, que te vea de carne y hueso. A ti no te importa. El problema es quién es el que te ve desde allá arriba o el que mora dentro de ti.
Ahí es donde está el problema. No tanto lo que la gente pueda, eso se llama religiosidad. No, porque aquel que me ve y quiere, no, olvídate de eso. Tú ten por seguro que al único que puede verte y discernir qué hay dentro de ti se llama el Espíritu Santo. Ese es el que tú tienes verdaderamente que agradar. No importa, no vivas con qué es lo que yo luzco o qué yo puedo hacer para que las demás personas piensen que yo soy santo o para que las demás personas vean que yo soy de Dios. El Espíritu Santo lo ve todo. A ese es el que tú tienes que darle cuenta después. Y entonces cuando a veces no le damos cuenta, mira lo que pasa. En esta escritura lo dice bien claro. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Wow. Lo podemos contristar. Podemos hacer sentir el Espíritu Santo que mora en nosotros tristes por nuestra vida humana. Porque la humanidad a veces sale, la naturaleza vieja, la naturaleza de nosotros antigua está ahí. Lo que pasa que nosotros tenemos que someter esa naturaleza vieja al poder del Espíritu Santo. Y siempre recordarnos que el único que nos está oyendo, mirando, viendo, viviendo con nosotros es el Espíritu Santo. Por eso es necesario saber quién es el Espíritu, para que podamos andar según el Espíritu, como leí en Gálatas 5:25. Si sois del Espíritu, andéis en el Espíritu. Porque si no, vamos a satisfacer los deseos de la carne. Y eso no es el propósito de nuestra vida en Cristo. Nuestra vida en Cristo es que cada día podemos despojarnos de todo lo que le molesta al Señor. Nuestros pensamientos a veces están en sentido contrario al pensamiento de Dios. Nuestras acciones a veces están en sentido contrario a las acciones que Dios quiere que nosotros tengamos para con Él y para con los demás. Nuestro hablar a veces no es del Señor, no glorifica a Dios. Y sí podemos caer en todas esas cosas, pero tenemos un Espíritu Santo que se contricte. Cuando se contricta, se pone triste. Y tú sabes que dice la palabra de Dios, que dice que la tristeza en el Espíritu produce arrepentimiento. Produce arrepentimiento. Y el Señor nos va a traer a cuenta. Nos va a traer a cuenta porque nos va a dar tristeza. Porque se contricta. Y si ese contricta y mora dentro de nosotros, te va a contrictar a ti. Y eso va a ir al alma. Y el alma va a recibir esas emociones. Y entonces el alma, donde está tu intelecto, donde está tu raciocinio, donde está tu voluntad, va a recibir que el Espíritu Santo está contrictado y te va a traer arrepentimiento. Esa es la función del Espíritu Santo, ayudarnos. Es nuestro ayudador, es nuestro consolador. Él es el que nos guía a toda verdad. Qué gran parte de Dios tenemos nosotros tan imperfectos como seres humanos, que a veces andamos como queremos y no como Dios quiere. Por eso dice Gálatas 5:25, andáis en el Espíritu. Así que vamos a ver que esta es la sensibilidad y la voluntad está en 1 Corintios. El Espíritu tiene voluntad. Qué lindo. Como una persona tiene voluntad, así como nosotros. 1 Corintios, capítulo 12, versículo 11. Pero todas las cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo cada uno en particular como Él quiere. Así que Él tiene una voluntad de decidir a quién le da, qué es lo que le da, por qué lo necesitas. Él tiene la voluntad de repartir los dones. Qué lindo. El Señor tiene, el Espíritu Santo que mora en nosotros, tiene la voluntad de repartir los dones. Qué lindo.
A mí me encanta 1 Corintios 12 porque habla de toda la diversidad de dones dado por el Espíritu, pero dice que Él reparte de acuerdo a su voluntad. Y también dice, si deseas alguno, pídeselo, porque Él puede conceder las peticiones de tu corazón si es la voluntad de Él. Entonces vemos aquí, resumiendo, vemos que Él es omnipresente, que es eterno, que es omnisciente, que es omnipotente, que todo lo puede, capaz de haber engendrado a María por el Espíritu, por eso es todopoderoso. Nos muestra atributos de personalidad, intelecto, voluntad, sensibilidad. Él está íntimamente dentro de las situaciones de nuestras vidas. Él siempre está. ¿Y por qué? Porque vive dentro de nosotros. Tu esposo no siempre está. Tus hijos no siempre están. Tu amigo no siempre está. Tu amiga no siempre está. Pero Él siempre está. Él estará con nosotros hasta el fin de todas las cosas. Porque vive dentro de nosotros. Así que Él está íntimamente ligado dentro de nuestras situaciones de la vida. Él siempre está. Siempre está. Así que cuando vengas a alguna situación, órale. Órale a Dios Padre. Dile, Espíritu Santo, guíame. Muéstrame. Enséñame. Porque Él siempre está. Esa es la mejor guía que nosotros tenemos. El Espíritu Santo. Dice, está íntimamente dentro de nuestras situaciones, de nuestras vidas, comunicándose con nosotros, abriéndose a nosotros y buscando para que nos abramos a Él en respuesta. Es una persona y nos habla personalmente. Él nos habla. A veces no tenemos la respuesta y buscamos la palabra y el Espíritu Santo nos habla a través de la palabra. Esa es la mejor profecía que podemos tener, la que está aquí. Él nos habla. Él nos da las respuestas. Él se comunica con nosotros. Él puede darnos las respuestas que necesitamos, buscándolo, buscando su presencia, buscando que nos abramos a su presencia, que nos abramos. Habla con el Espíritu como si fuera o como es tu amigo. El Espíritu es tu amigo, el verdadero amigo. Es una persona y nos habla personalmente. Todo creyente debería conocer la realidad y el poder del Espíritu. El Espíritu Santo te va llevando la vida directamente a lo más íntimo dentro de ti y te da fuerza para seguir. Si no fuera por Él, nosotros hubiéramos desfallecido. Pero Él nos da fuerza. Vayamos a este versículo. Juan, capítulo 7. Juan, capítulo 7. Mira qué escritura más preciosa. 7, 38 y 39. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Fíjate que dice ríos, no dice una gotica. Ríos. ¿Y qué cosa es un río? Un río que constantemente está fluyendo. No un río estancado, sino un río que fluye para vida eterna. Esto dijo del Espíritu, que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Pero ya nosotros estamos al otro lado. Ya Cristo fue glorificado y nosotros hemos recibido este río de agua viva que fluye para vida eterna. Es el río de Apocalipsis también. Es el río de Ezequiel también, donde se sumergió hasta las rodillas,
después hasta la cintura y después hasta los hombros, y completamente sumergido en la presencia del Espíritu, porque fluye para vida eterna. Así que cuando nosotros tenemos este Espíritu que fluye para vida eterna, tenemos fuerza, tenemos la capacidad de investir cualquier situación que venga a nuestras vidas, porque nosotros somos extranjeros y peregrinos aquí, en esta tierra, pero ya somos ciudadanos del cielo. Pero mientras que estemos de peregrinos y extranjeros, ¿qué pasa con el peregrino y extranjero? ¿No pasa vicisitudes? ¿No pasa situaciones? ¿Ah? ¿No tiene cosas que suceden en sus vidas? Porque no pertenecemos, hermano. No pertenecemos, somos extranjeros y peregrinos. Y todo el que es extranjero y peregrino sufre embates de la vida, de cualquier situación. Pero este río de agua viva que fue dicho aquí en la promesa, en el 7:38, que fluye para vida eterna, es capaz de darnos la fuerza para nosotros seguir caminando, para nosotros poder decir, Dios está conmigo. Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré mal alguno, porque Jehová está conmigo. Y en el Salmo 23 dice que Él me fundirá aliento. Qué lindo. Él nos fundirá aliento cuando necesitamos su presencia. Ese río de agua viva que fluye para vida eterna ya está dado a su iglesia, ya está dado al cuerpo de Cristo, ya está dado, ya Él resucitó, ya está dado. Tenemos la plena confianza que ese río de agua viva fluye dentro de nosotros. Sin el Espíritu Santo no podríamos vivir como hijos de Dios, para nada. No, vivir sin el poder de Dios en nosotros, ni como hijos de Dios, ni conocer la fuerza de Dios en nuestra vida cotidiana, porque es nuestra vida cotidiana donde necesitamos la fuerza del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, porque ¿qué es lo que a veces no viene contra nosotros? Pues la mayoría de las cosas, porque vivimos como extranjeros y peregrinos, ya no pertenecemos aquí, pero para algo Dios todavía nos tiene aquí. Para pleno placer y satisfacción en nuestra existencia humana necesitamos este gran don, el Espíritu Santo de Dios dentro de nosotros. La Biblia describe el Espíritu Santo de diferentes maneras y con diferentes nombres, y vamos a verlo. Así que la Biblia describe el Espíritu Santo de diferentes maneras y a través de diferentes nombres. Por ejemplo, el buen espíritu, Nehemías 9:20. El Espíritu de Dios, yo después se los doy, Mateo 3:16. El Consolador, Juan 14:16-26. El Espíritu de verdad, Juan 16:13. El Espíritu de Cristo, Romanos 8:9. El Espíritu de adopción, Romanos 8:15. El Espíritu de gracia, Hebreos 10:29. También, estos son diferentes nombres, también hay diferentes simbologías del Espíritu en la palabra. ¿Se saben algunos? La paloma. No me diga. La llama de fuego. Ajá. ¿Otro? Viento recio. Otro, muy importante. El aceite. El fuego. El sello. La voz. Tengo todos los versículos bíblicos. Agua y agua viva. Eso son todos simbologías de la presencia del Espíritu Santo. La paloma, la voz, el sello, agua y agua viva, viento, aceite, fuego. Todo eso es simbología del Espíritu Santo. No bajó una paloma. Bajó la presencia del Espíritu Santo y lo describen como que parecía una paloma porque debe haber sido blanco y maravilloso, ¿no? Pero no fue una paloma, no fue una paloma. Sí, porque
yo sé, representa al Espíritu Santo. La gente piensa que es como paloma, porque fíjate cómo dice, como paloma. Ok, el viento, ¿dónde habla del viento del Espíritu Santo? ¿Eh? También, hay otra escritura también. No. No. ¿Se acuerdan cuando Nicodemo dice, el viento sopla, él no sabe de dónde viene ni a dónde va? Así es aquel que nace del Espíritu. O sea, ahí está hablando del Espíritu como viento. ¿Y se acuerdan de agua viva? El versículo que leímos, Juan 7, 37 y 38. El sello, vamos, funcionen. El sello, como fuimos sellados, Efesios 1:13. 1:13. Paloma, Mateo 3:16. Aceite, Primera de Samuel 16:13. Fuego, el día de Pentecostés, Hechos 2:3. Entonces vemos toda esta simbología del Espíritu Santo en las Escrituras, ¿no? Como paloma, como viento, como sello, como fuego, como aceite. Vamos a leer el del aceite. Primera de Samuel 16:13. Eso fue cuando, si no me equivoco, eso fue cuando el profeta Samuel fue a ungir a David. Primera de Samuel 16:13 dice: y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Así que la unción del Espíritu estaba en el aceite, o sea, representado por el aceite. No es que el aceite es el Espíritu, representado por el aceite, la unción del Espíritu Santo estuvo sobre, del Espíritu de Jehová, estuvo sobre David. Y se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Qué lindo, gloria a Dios. La obra del Espíritu Santo en un discípulo de Jesús. Vamos a ver qué obra hace el Espíritu Santo en nosotros. ¿Por qué estamos estudiando el Espíritu? Porque es la tercera persona de la Trinidad que mora ¿dónde? En nosotros. ¿Y fue dado a quién? A los que creen, a su iglesia, al cuerpo de Cristo. Dice la obra del Espíritu. ¿Cuándo fue la primera vez que se derramó el Espíritu en su iglesia? ¿Cuándo fue la primera vez que se derramó? No. El Espíritu iba sobre algunas personas, reyes, sacerdotes, pero derramado para todo aquel que cree. En el día de Pentecostés para los judíos y en la casa de Cornelio para los gentiles. Creo que es Hechos capítulo 10. Vamos a leerlo. No lo tengo, pero creo que está ahí. Les recomiendo la serie de Pablo de seriesbiblica.net. Está muy buena. No le estoy dando propaganda. ¿Cómo se llama? Un anuncio sin paga. Aleluya. Gloria al Señor. Sí, aquí está, capítulo 10. Hechos, capítulo 10 es la visita de Pedro a Cornelio. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando.
Este fue el derramamiento del Espíritu Santo a los gentiles por primera vez. Porque el derramamiento del Pentecostés fue el inicio de la iglesia a los hebreos, a los judíos. Sí, pastor. También. En el 10 aquí. Ajá. En el 8 a los samaritanos. Vamos a leerlo. ¿8 qué? 8:14. Después de los judíos viene a los samaritanos y después a los gentiles. 8:14. Dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria, hermano, es necesario que lean el libro de los Hechos. Léanselo, porque esa es la historia de la iglesia. Ese es el comienzo de todo lo que nosotros estamos viviendo, de la iglesia verdadera de Cristo, para que no haya engaño y no se confundan, porque ahí está todo. Dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria habían recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. A los samaritanos, aquellos que los judíos odiaban, dice, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces le imponían, ¿a quiénes les imponía las manos? Pedro y Juan. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Ahora vayamos al 10, en casa de Cornelio. Es lindo, lindo. Dice, cuando Pedro entró, dice, al otro día entraron en Cesarea, 10:24, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló muchos que se habían reunido. Muchos estaban esperando la llegada de Pedro. Muchos estaban esperando la llegada del Espíritu Santo. Muchos, fíjate que no eran pocos, eran muchos. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Ya Pedro había recibido la visión del manto aquel que había descendido del cielo con todos los animales inmundos, y le había dicho Dios, no llames inmundo lo que yo he limpiado. Y entonces lo manda a donde Cornelio. Y le dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestidos resplandecientes. Wow. Y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída. Cornelio era romano, jefe, romano. Tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope, haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, ¿cómo abrió la boca? Con la sabiduría del Espíritu, como leímos ahorita. Dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que teme y hace justicia. Se agrada del que teme y hace justicia. En toda nación. Él no tiene excepción de personas. El que teme a Dios y hace justicia le va a llegar la verdad. Porque a Cornelio le llegó la verdad. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo, Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y él le hace la predicación de todo, ¿no? Ahora quiero que vayan a 44. Pedro le predica. Entonces dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, ¿por qué? Porque hablaba
por el Espíritu Santo con palabras de sabiduría. El Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo, porque los oían hablar en lenguas que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir? Y ahora habla del bautizo. Así que la presencia del Espíritu Santo cayó en Samaria por la predicación. La presencia del Espíritu Santo cayó en los gentiles por la predicación con poder, con la predicación, con la palabra de Dios. Y cada vez que nosotros abramos la boca, guiados por el Espíritu Santo, algo tiene que suceder. 9:31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el poder del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Nosotros somos fortalecidos por el poder del Espíritu Santo. Bueno, pues la semana que viene continuaremos con la obra del Espíritu Santo en los discípulos de Jesús. Lo voy a leer rapidito. Nos habilita para echar fuera demonios. Después vamos a hablar. Nos habilita para hablar como Dios quiere que hablemos. Nos habilita para nacer de nuevo. Será nuestro consolador para siempre. Vive en nosotros, nos enseña, nos convence de pecado, nos da el poder para ser testigos de Dios. Posibilita que el amor de Dios sea derramado en nuestros corazones. Da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Nos ayuda en nuestra debilidad. Habilita justicia y paz en nosotros. Nos habilita a abundar en esperanza. Nos santifica, nos reparte dones como Él quiere. Habilita el fruto del Espíritu en nosotros. Habilita el gozo en nosotros. Todo eso lo hace el Espíritu Santo para aquellos que creen. Dios me los bendiga y nos vemos la próxima semana. Amén.